Hola, buenas noches, buenos días cuando nos estén escuchando. Esta es la clase, la videoclase adicional de la clase que tuvimos el viernes 20 de agosto en el espacio tutoriado de adquisición de destrezas de observación, escucha y búsqueda bibliográfica en el campo de las neurociencias. Hoy vamos a ver algunos temas que por razones de tiempo no pudimos ver en la clase puntual en vivo y así como algunas aclaraciones adicionales para el tema de las actividades. De hecho, larguemos con eso, con el tema de las actividades. Las actividades asociadas a la clase del viernes 20 del 8 no son obligatorias para los alumnos que ya han venido presentando todas sus actividades en tiempo y forma. En cambio, esta actividad es una actividad de recuperación para aquellos que hasta ahora no pudieron presentar algún trabajo o que se le fue reprobado, que en fin, ese tipo de situaciones. Esta es una actividad de tipo que permite recuperar alguna de esas actividades. El enunciado que van a encontrar, ahí dice claramente, actividad asociada a clase del 20 del 8, es una captura de pantalla del ABP donde dice eso, y van a encontrar que les pide que utilice la base de datos de ejercicio-barrios, y ahí ustedes la pueden descargar, hay un link en el ABP donde están todas las bases de datos que empleamos. También la base de datos se puede descargar desde la misma página, digamos, del mismo sector de la actividad. ¿Y qué van a encontrar cuando descarguen esa planilla de datos y la abran con Infostat? Pues bien, una planilla, esperen que busque el puntero aquí, una planilla como la que están viendo aquí, donde hay básicamente un montón de observaciones, es decir, cada una de estas líneas son observaciones, son grupos de manzanas. ¿De dónde? De diversos barrios. Del barrio 1, del barrio 2 y más abajo, acá no se ve, del barrio control. Y en cada uno de esos grupos de manzanas se midió la cantidad de casos de cáncer que había en las casas, en las residencias de esas manzanas. Para los que hacen la actividad, focalícense en esta variable que es la variable total. El total de casos de cáncer registrado en un grupo de manzanas del barrio 1 en un determinado periodo de tiempo, es decir, la incidencia de casos de cáncer. Y hay varias manzanas que pertenecen, hay varios grupos de manzanas que pertenecen al barrio 1 y otros al barrio 2. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues bien, ustedes tienen que explorar esta base de datos mediante tabla de frecuencias, mediante histograma, mediante cálculo de media, de desvío estándar, y indicar si hay algún que otro barrio 1, barrio 2, que tiene más casos de cáncer, más incidencia de casos de cáncer que el grupo control. Eso es lo que tienen que responder utilizando herramientas como histograma, como tabla de frecuencias, como estadística descriptiva, que fueron dictadas, que fueron enseñadas, que fueron trabajadas durante los primeros encuentros. Esa sería un poco la consigna y vuelvo a repetir, solamente para aquellos alumnos y alumnos que necesiten recuperar un práctico porque no asistieron, porque no lo pudieron presentar, porque se les fue reprobado, alguna de esas circunstancias. Ahora bien, el objetivo de la clase de hoy es repasar algunos de los elementos teóricos, más bien, o históricos que fuimos viendo durante la clase en vivo. La clase en vivo estuvo más que todo dedicada a ver ejemplos actuales de neurociencia, de investigaciones con modelos animales, que nos permitieron tomar algunos elementos referidos a habilidades de observación, de registro de datos, de ese estilo. Muchos de los paradigmas que se empleaban en esos experimentos, en esos ejemplos que mostramos, dijimos que eran derivados de una tradición histórica que es el clásico conductismo, que luego fue mutando progresivamente hacia la moderna neurociencia cognitiva. Y yo comenté en la clase que la parte teórica, histórica de este proceso le iba a comentar un poco en esta videoclase, así que larguemos. Algunas de las cosas que estuvieron, ese trabajo con modelos animales, el análisis de los procesos de ansiedad, del condicionamiento clásico, de la interacción, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, surge de este proyecto, entre comillas, de esta revolución que hubo hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre Rusia, la ex República Socialística Soviéticas, y Estados Unidos, que se denominó en principio reflexología y luego conductismo.
Y el conductismo, si uno lo puede definir históricamente, aquí lo vemos definido en palabras de Watson. Watson es el fundador del conductismo en Estados Unidos, ¿sí? Que toma las enseñanzas de los primeros reflexólogos rusos y lo instala en Estados Unidos. Y pone esta idea de la psicología, desde el punto de vista del conductista, se emparenta con una ciencia natural e intenta predecir la conducta. Y define el conductismo a partir de una definición, entre comillas, negativa, por lo que no es. ¿Qué no es el conductismo? No es introspección. Es decir, no utiliza la conciencia como objeto de estudio ni la introspección como su método. Conciencia e introspección eran los objetos y los métodos de la clásica psicología que primero fundó Wundt, el estructuralismo en Europa, y que luego muta en Estados Unidos con un teórico que se llama Titchener. Pero en ambos casos, esa, entre comillas, vieja psicología tenía su interés en ver los contenidos de la conciencia y utilizando la introspección, es decir, una especie de mirada hacia adentro, una mirada interna experimental, controlada, pero aún así no preocupada por los objetos del exterior, sino por la mente en tanto propio objeto. El conductismo destierra esta idea e intenta ver la conducta en sí mismo como un objeto de estudio. ¿Y por qué? ¿Por qué este primer abordaje que realiza el conductismo en su momento? O este primer esbozo de conductismo. Bueno, algunos de los elementos que marca Watson es un cierto atasco en el desarrollo científico que tenía la psicología introspeccionista. No solo atasco en términos de nuevos desarrollos de que estaba descubriendo, sino también un cierto atasco, señala Watson, metodológico. Esta introspección, esta mirada hacia adentro, aún experimental, decía Watson, es relativamente difícil de enseñar, es difícil de que la introspección que haga un psicólogo en un lugar sea igual a la que hace otro u otra psicóloga en otro lado. Es decir, Watson atacaba, como pueden ver en esa cita, la reproducibilidad de la introspección en tanto método y indicaba a partir de ese método que es como dispar, que es como que no tiene una receta fija, se pueden generar diferentes conclusiones. Y citaba, por ejemplo, el tema de un ejemplo histórico y clásico, que es a partir del uso de la introspección, dos escuelas diferentes de psicológicas, como es la escuela de Leipzig y la escuela de Wurzburgo, llegaban a conclusiones diferentes. Mientras una planteaba que el pensamiento no tenía imágenes, otro pensaba que el pensamiento sí o sí estaba asociado a imágenes. Es decir, a partir de un mismo método se llegaba a conclusiones diferentes. Y no solo atacaba Watson el método de la vieja psicología introspeccionista, sino también su objeto. Este es otro moderno, otro de los primeros psicólogos conductistas, que fue Dunlap, y postulaba esta idea de que lo que se quería estudiar a partir de la introspección, que era la conciencia, no era un objeto pasible de ser analizado científicamente. Que lo que se estaba mirando hacia adentro no era un objeto real, un objeto científico real, y que frente a esos dos problemas, es decir, la crítica tanto al método como al objeto, surgen como alternativa utilizar los métodos clásicos de las ciencias naturales de observación y predicción. ¿Para qué? Para el estudio de qué objeto, de la conducta, de lo observable, de aquello que podemos mirar, observar y también, decía Watson, predecir y controlar. Es muy interesante hacer notar que tanto en la naciente psicología reflexológica soviética como en su traslado luego a Estados Unidos, había mucho interés por aplicar los contenidos de la ciencia psicológica a la sociedad, por generar una psicología que sea para su utilidad en la industria, para seleccionar nuevo personal, en la educación, para generar mejores métodos educativos, en la familia, para ayudar a las familias a criar a sus hijos. Es decir, había un marcado interés educativo y de soporte de la psicología en tanto desarrollo del Estado, del país, de la nación. Y en ese sentido, todos marcan cierta
estos pensadores, estos primeros pensadores, marcan cierta esterilidad en relación a estos puntos, a estas necesidades de la vieja psicología introspeccionista. La marcan como una psicología dedicada a una introspección de sillón, una introspección de laboratorio, un desarrollo de investigación básica con poca aplicabilidad. Y en ese sentido, por lo tanto, esta crítica pega muy fuerte en ambas sociedades donde fue creciendo, tanto en la Rusia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como en la naciente psicología norteamericana. Recordemos que Estados Unidos en esos años pasa de ser un país casi agrícola o ganadero, con poco desarrollo industrial, a ser una potencia industrial y luego también una potencia militar y política. Esta idea que lo vamos a ver a lo largo o que se ve en todo el conductismo, que es la crítica a la conciencia en tanto objeto, la vamos a ver muy claro más tarde, unos años más tarde, en Skinner, que a partir de 1930 toma la posta acerca del desarrollo del conductismo en Norteamérica. Skinner siempre, a lo largo de su dilatada e importante carrera, critica a la mente en tanto objeto que hace perder de vista la relevancia de la conducta. Skinner plantea que construir conceptos mentalistas, de algún modo, hace que descuidemos la importancia de la conducta y sus determinantes. Y pone este ejemplo que pueden ver ahí, que indica cuando se dice que una persona determinada, un niño, una niña, un adolescente o un delincuente juvenil, plantea ahí, hace lo que hace, o sea, comete delitos debido a que tiene una personalidad alterada, en realidad, dice Skinner, es como que inventamos otro concepto para explicar su conducta. Como no podemos explicar su conducta, dice, creamos este concepto de personalidad y ahora no explicamos nada nuevo, sino que también debemos explicar qué es la personalidad. Es como que creamos un fantasma dentro de la máquina, una segunda persona que está moviendo la persona real. Y no hemos avanzado, dice él, en nuestro conocimiento, sino que ahora deberíamos explicar cómo funciona esta segunda persona. Fíjense qué interesante esta segunda parte de la frase donde dice, incapaces de comprender cómo y por qué la persona que observamos se comporta como lo hace, atribuimos su conducta a una persona a la que no podemos ver. Obviamente ha corrido mucha agua bajo el puente desde estas indicaciones de Skinner, pero sigue siendo como una cosa saludable esto, ¿no? De poner un cierto límite a los conceptos mentalistas que tienen, y acá estoy hablando yo ya, ¿no? No tanto por los autores, pueden tener este problema, ¿no? De que a veces aportan nuevas cajas explicativas, pero que en sí mismos no tienen una explicación mecanística. No estoy explicando por qué se da un fenómeno, no por qué se da la psicopatología, sino que creo cajas conceptuales, mentales, internas de la persona a la cual estoy tratando de explicar su conducta, y esos nuevos conceptos mentales a su vez deben ser explicados. Es un elemento interesante. Más allá de eso, es importante, y lo vamos a ver ahora, entender que la psicología actual es profundamente cognitiva, profundamente representacional, es decir, asume que las conductas obedecen a otras representaciones, a otros productos, por ahí productos del cerebro para algunas escuelas psicológicas, la mente en tanto producto del cerebro, pero han progresado mucho en ese sentido y efectivamente muchos de esos conceptos mentalistas tienen, o por lo menos se puede indicar que tienen capacidad explicativa, pueden medirse con instrumentos psicométricos, en fin. Pero más allá de eso me parecía interesante mostrar esta idea primigenia de Skinner que también es muy relevante para entender el conductismo y su traslado hacia la psicología cognitiva. Otro elemento que le marcan al estructuralismo, que le critican tanto Watson como Skinner luego, es la incapacidad, más que todo Watson, es la incapacidad que tienen bueno, nuevamente en estas citas pueden ver las críticas que hacen a la conciencia y a la mente, y también el problema que tienen para apropiarse del evolucionismo, de la teoría evolutiva de la selección natural. La teoría evolutiva de la selección natural es una teoría que explica el surgimiento de todos los caracteres biológicos, en tanto un producto de selección de caracteres
a partir de la descendencia a lo largo de millones de años de vida. Y en ese sentido, la teoría evolutiva considera, o podría considerar, y de hecho Darwin lo consideró, a la conducta e incluso a las habilidades mentales y psicológicas como también productos de la selección natural. La teoría evolutiva de la selección natural tiene un enorme desarrollo durante todos los primeros años del siglo XX y tiene, digamos, una capacidad explicativa enorme, particularmente a partir de que conocemos los desarrollos genéticos que a su vez explican la selección sobre los caracteres observables de miembros, de órganos y de capacidades de conducta. Pues bien, el estructuralismo y el funcionalismo tenían serios problemas para interactuar científicamente con estas nuevas teorías. En ese sentido fueron criticadas tanto por Watson y también más tarde por Skinner también. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de lo que se da en conocer en términos generales como revolución del conductismo. Según esta historia oficial, habría habido como un quiebre epistemológico, un nuevo paradigma en la ciencia psicológica en esos primeros años del siglo XX, por el cual los psicólogos en masa habrían abandonado el estructuralismo, habrían abandonado la conciencia y la introspección, es decir, la conciencia como objeto y la introspección como método. Aún así, es interesante mencionar que esa es como una historia oficial que hay acerca, o historia hegemónica, ¿sabes?, principal, más comentada que hay acerca de la transición desde el estructuralismo hacia el conductismo. Sin embargo, hay muchos trabajos históricos que marcan que en realidad esta historia oficial podría no ser tal y que en realidad Watson podría haber sido más que bien una especie de, habría tomado la antorcha de un proceso que ya se estaba dando. Si ustedes cursaron historia de la psicología, o no sé cómo se llama la materia ahora, antes de escuela, ahora creo que se llama sistemas, plantean esta idea de una vieja historia de la psicología y una nueva historia de la psicología más crítica, que cree más bien no tanto en los grandes hombres, sino en procesos históricos que los superan. Pues bien, esta idea que les voy a comentar ahora está más bien en esta vertiente de esta nueva historia crítica. Según esta nueva historia crítica, en realidad Watson fue un portavoz de procesos que ya estaban dándose cuenta en el ambiente de su época. Fíjense que esta cita que estamos viendo aquí, de 1913, de Watson Fitt, es previa al famoso libro de Watson, Psicología desde el punto de vista del conductista. Y lo que dice Fitte en este libro Fight, que es antes del libro de Watson, es que describe cómo él cree que está pasando la psicología del momento y entiende que la psicología está siendo fruto, dice, muy interesante la frase, de una suerte de, entre comillas, conspiración del naturalismo, en la cual todo investigador se ha comprometido a obtener su conocimiento a partir de la observación de sus iguales y descree de la idea de estados mentales u objetos de conciencia. Por lo tanto, bajo esta idea, Watson habría sido solo un portavoz de este proceso que ya venía dando vuelta por el espíritu de la época. Bueno, todo esto que estuvimos hablando es porque todo lo que ustedes vieron en la clase, que todos estos videos que vieron de condicionamiento clásico, de operante, de memoria, de conducta espontánea, que la observaron, lo registraron, discutimos los datos, es decir, todas estas actividades que vimos en el marco de los objetivos que tiene nuestro espacio tutoriado, habíamos dicho que surgen estos paradigmas a partir de los desarrollos de condicionamiento clásico y operante, los cuales a su vez surgen de esta corriente histórica que es el conductismo. Ya lo habíamos descrito, habíamos dicho que era el condicionamiento clásico, y habíamos descrito también cómo había habido un movimiento de lo que eran los reflejos clásicos, los reflejos fisiológicos incondicionados, por el cual, por ejemplo, uno retira la mano del calor, del dolor, y que esos reflejos son innatos, tienen una vía ya marcada a partir de interacciones locales en la médula espinal y que se repiten siempre exactamente iguales. A partir de ese concepto de reflejo fisiológico es que los grandes reflexólogos rusos, como Bechterev, como Cherenkov, como Pavlov, generaron esta idea de condicionamiento clásico que ellos planteaban que era una suerte de secreciones psíquicas, le llamaban. Y esta idea que es que a partir del apareamiento entre una clave que en principio es neutra como una luz,
Cuando esa luz o esa clave neutra, un sonido, se presenta siempre al mismo tiempo que el estímulo que innatamente ya causa la respuesta incondicionada, la mera presentación de la luz va a ser suficiente para generar una respuesta similar a la respuesta incondicionada. Y ellos planteaban que se genera un nuevo circuito que involucra ahora la luz. En ese sentido, ellos planteaban, se forma un reflejo que ya no es un reflejo incondicionado, sino es un reflejo condicionado. También habíamos planteado que esta primitiva, entre comillas, idea del condicionamiento clásico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, va evolucionando marcadamente. ¿Hacia dónde va evolucionando? Hacia una visión mucho más compleja del condicionamiento clásico, alejada de esta idea de la mera contigüidad. Según la idea clásica que acabamos de ver, lo único que se requiere para que uno aprenda una respuesta nueva, mejor dicho, una respuesta frente a un estímulo neutro, es que este estímulo neutro se presente en contigüidad al mismo tiempo que un estímulo incondicionado. Y esto es lo que está aquí en este esquema, ¿no? El estímulo incondicionado produce una respuesta incondicionada. Por ejemplo, el típico ejemplo de Pavlov y sus perros que salivaban frente a la comida. Pero si la campana se presenta frente a la comida, el perro va a empezar a salivar frente a la campana. ¿Y por qué decía Pavlov? Bueno, porque se da al mismo tiempo. Es un fenómeno de contigüidad. Cuando los estímulos se dan igual, se presentan contiguamente, un estímulo empieza a sustituir al otro. Y como lo sustituye, empieza a utilizar la vía fisiológica que antes utilizaba el estímulo incondicionado. Esta versión relativamente ingenua para nuestros estándares actuales del condicionamiento de un clásico empieza a ser desafiada a partir de los años 30, 40 por un montón de trabajos que indican que el estímulo condicionado no es que sustituye el incondicionado, más bien es una señal, provee información al organismo acerca de ese evento que sufrió en el pasado. ¿Cuál evento? Bueno, que el estímulo incondicionado venía y que se iba a generar una respuesta incondicionada. Por lo tanto, más que sustituirlo, entre comillas, fisiológicamente, el SEA-LI, el condicionado, el incondicionado, el estímulo condicionado lo que hace es activar una representación interna, una memoria del evento que había sucedido en el pasado. Aquí ya pueden ver esta mixtura entre conductismo más clásico y una psicología mucho más cognitiva que toma elementos representacionales en sus explicaciones. Todos los paradigmas y ejemplos empíricos que vimos el otro día de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, interacción entre ellos, al día de hoy son interpretados de esta manera. Son interpretados como un paradigma puramente conductual, pero que sus datos deben ser interpretados en función de adquisición de memorias, y esas memorias son representaciones acerca de los eventos que fueron entrenados. También habíamos hablado de este tema de que una vez que se adquirió la representación del estímulo condicionado y su relación con el incondicionado, por el cual yo ahora, por ejemplo, o los perros de Pavlov, cada vez que le presentaban la campana empezaban a salivar, si esa campana se empezaba a mostrar siempre sola, es decir, sin la presencia, en ese caso, de la comida, pensemos un caso de condicionamiento aversivo, por ejemplo, suena un sonido, un pip, y después del sonido siento un leve malestar en la mano. ¿Por qué? Porque tengo una breve descarga eléctrica. Yo voy a aprender que ese sonido predice la descarga eléctrica y voy a aprender a evitar el sonido. Cuando lo escucho, empezar a correr, a escaparme, a tener miedo. Pues bien, todas esas son respuestas condicionadas. Sin embargo, a medida que voy escuchando el sonido una y otra vez, y no viene acompañado del shock, del malestar, yo voy a empezar a tener cada vez menos, entre comillas, respuestas condicionadas. Eso se denomina extinción. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que desapareció la memoria? ¿Que la memoria se extinguió totalmente? Algunos dicen que sí, pero otros postulan que en realidad lo que pasó es que ahora yo estoy nuevamente aprendiendo a tener una memoria de seguridad frente al sonido. Es decir, que hay una nueva memoria que estoy aprendiendo, una memoria de seguridad aprendida frente al sonido que se sobreimprime, que pisa, pero no hace desaparecer la memoria previa aversiva hacia el sonido de miedo.
¿Y por qué hay experimentos por qué la gente piensa esto? Porque hay muchos experimentos que muestran que yo puedo recuperar esa memoria aversiva original, puedo hacer que tenga nuevamente miedo hacia el sonido. Es decir, que aparentemente no es que la memoria de miedo o las memorias de condicionamiento clásico desaparecen. Muchos postulan que esas memorias siempre están ahí, pero yo ya no las puedo recuperar tan fácilmente. Otro ejemplo clásico, muy interesante de este pasaje desde una versión más ingenua del condicionamiento, del conductismo, a una versión más sofisticada, una versión del conductismo imbrincada con la psicología cognitiva, imbrincada también con los modernos desarrollos de la TSN, de la teoría evolutiva desde la elección natural de Charles Darwin, es decir, una psicología más sofisticada que agarra, que toma los paradigmas conductuales, pero los inserta en marcos más amplios, esta idea de que no podemos aprender todo, que el condicionamiento clásico tiene ciertos límites, que venimos preparados evolutivamente para aprender ciertas cosas y no otras. Esta versión más sofisticada del condicionamiento clásico tuvo mucha gente que la fue desarrollando, pero un experimento, llamémosle crítico para desarrollar esta postura, fue un experimento de John García y Coelin con un paradigma que se denomina aversión adquirida al sabor. Como vamos a ver, estos y otros trabajos desafiaron la postura más ingenua del condicionamiento clásico con todos estos puntos que están viendo ahí. ¿Qué trajo esta nueva idea, esta nueva visión del condicionamiento? Bueno, que no todos los estímulos condicionados pueden predecir todos los estímulos incondicionados. De acuerdo a la teoría clásica de Pavlov de sustitución del estímulo, no importa qué estímulo use yo para enseñarle al perro que va a venir la comida. Puedo utilizar un sonido, una luz, un olor, un color, no importa. Para Pavlov sería todo lo mismo. ¿Qué haría ese nuevo estímulo debido a la contigüidad con la comida? Como que empezaría a ocupar el lugar que naturalmente ocuparía la comida y generaría la salivación a nivel fisiológico. Una teoría de sustitución del estímulo. Sin embargo, esta idea se contrapone a otros trabajos que indicaron que hay ciertas predisposiciones biológicas, que hay ciertos tipos de estímulos condicionados que vienen más preparados a predecir ciertos estímulos incondicionados que otros. Eso está en esta idea que está puesta ahí, que al parecer el condicionamiento se asienta sobre la historia evolutiva de los organismos. Un ejemplo clásico en condicionamiento clásico, valga la redundancia, es el trabajo de García y Collin. ¿Qué fue lo que hicieron García y Collin? Vamos a ir viéndolo de a poquitito este trabajo, es muy interesante al día de hoy. García y Collin tenían un grupo de ratas a las cuales trataban de enseñarles que si tomaban algo, si tomaban agua azucarada, el agua azucarada en un grupo de ratas era seguido por una breve descarga eléctrica en las patas, muy poco, pero una descarga eléctrica suficiente como para que la rata lo perciba como algo feo. En otro grupo de ratas, el sabor, o sea, el consumir agua con azúcar, hacía que después se sienten muy mal las ratas. ¿Por qué? Porque les inyectaban con cloruro de litio, que es una sustancia emética que produce que se sientan muy mal, o sea, un malestar estomacal muy fuerte. Entonces, para algunas ratas, el sabor predecía el malestar, y en otras ratas, el sabor predecía la descarga. Según la teoría de sustitución del estímulo, todas las ratas luego deberían mostrar alto nivel de condicionamiento frente al sabor. Cuando les das de tomar el sabor dulce, no importa que unas tuvieran el sabor dulce seguido de malestar y otras de descarga eléctrica, a ninguna de ellas le hubiera gustado el sabor dulce.
Repito, de acuerdo a la teoría de sustitución del estímulo, a ninguna de las ratas del grupo azul le hubiera debido gustar el sabor dulce. Todas ellas debieran haberlo rechazado. Esto que estamos viendo aquí en el eje de las Y, que va de 0 a 100 o 0 a 80, es una escala de rechazo, ¿sí? Una escala de rechazo o de evitación del estímulo condicionado. Es decir, que cuando la rata está mostrando buen aprendizaje, cuando esto es elevado, cuando esto es cerca de 80%. Y fíjense que las ratas que tuvieron el sabor seguido del malestar gástrico, seguido de una inyección que les hace sentirse muy mal, como con ganas de vomitar, si bien las ratas no vomitan, efectivamente aprenden a tenerle rechazo, rechazan mucho, cerca de 80%, el sabor. Pero cuando el sabor predice que viene una descarga eléctrica breve, pero significativa, las ratas no aprenden a tenerle miedo o a rechazar o a tener evitación del sabor. Es decir, que el sabor solamente funciona como estímulo condicionado con un estímulo gustativo, con un estímulo interno de malestar. Cuando el estímulo es externo, cuando es un dolor en la piel, no hay ningún tipo de aprendizaje entre este estímulo condicionado y este estímulo incondicionado. Es decir, no pudieron aprender las ratas todo con todo. Aprenden solo una cosa, que el sabor predice ¿qué? Malestar interno. En cambio, fíjense qué interesante, cuando utilizo luz, una luz como estímulo condicionado, si la luz predice que luego viene la descarga eléctrica, yo luego, frente a la luz, desarrollo una evitación muy importante, es decir, la luz deviene un efectivo estímulo condicionado que predice que viene la descarga eléctrica y yo le desarrollo miedo a la luz. Ahora bien, cuando intento que las ratas aprendan que la luz predice que luego de la luz me voy a sentir mal estomacalmente, yo no le desarrollo miedo a la luz. Es decir, lo inverso de lo que veíamos con el sabor. ¿Esto qué quiere decir? Que también pasa con los humanos, que venimos más predispuestos a aprender que los estímulos visuales predicen dolor en nuestra piel, estimulación exteroceptiva, sensaciones de dolor, de temperatura, estímulos que dañan nuestra piel. En cambio, venimos más preparados para aprender que los gustos, los olores, los sabores, las comidas predicen estimulación, predicen malestar gástrico, predicen estar envenenado, predicen sentirse mal internamente. Y es que obviamente, digamos, ¿qué es lo más probable? ¿Qué cosas son más probables que nos hagan sentir mal a nivel gástrico, estomacal? Pues bien, obvio, lo que comemos. ¿Y qué cosa es más probable que nos cause daño en la piel, que nos pegue, bueno, cosas que están en el ambiente? Puede ser otro, en tiempos inmemoriales, otro animal, un búfalo, un tigre que andaba dando vuelta que nos podía hacer mal, que los estímulos visuales tienen más capacidad de generarnos estimulación exteroceptiva de dolor o similar. Y eso se traduce en que venimos más preparados para aprender que los estímulos exteroceptivos predicen el dolor, en tanto que los estímulos, la comida y el sabor predicen el malestar gástrico. Y ese fue el famoso trabajo de García y Collin del 66, que al día de hoy se conoce como tal. Esto le suma otro elemento al conductismo clásico, al conductismo tradicional, pero del lado ya no tanto del elemento representacional y cognitivo, le suma sofisticación del lado de las predisposiciones biológicas del aprendizaje. ¿Qué cosas podemos aprender? Le suma sofisticación de meter al conductismo dentro de la teoría evolutiva de selección natural o de ligarlo con la misma. Y otro de los elementos que le suma mucho valor agregado al conductismo tradicional y lo va de nuevo metiendo poco a poco, empujando hacia lo que es la moderna psicología cognitiva, es la idea de que en realidad, ¿qué es lo que se aprende en un condicionamiento clásico? Pues bien, un teórico muy importante que se llama Robert Rescorla postula que lo que se aprende no es tanto que un estímulo está al lado del otro, que el estímulo condicionado está al lado del otro. Es decir, no es que aprendemos y que por lo tanto
el estímulo condicionado aprende a sustituir al estímulo incondicionado. En ese sentido, dice, la contigüidad no es tan importante. Puede ser, no sé si, puede ser relevante, pero no es ni necesaria ni suficiente para que se dé el condicionamiento clásico. Lo importante es, dice él, la contingencia. ¿Qué significa eso? Que el estímulo condicionado se vuelve una señal, es un predictor de que va a venir el estímulo incondicionado. Y está esta idea subyacente de que los organismos somos como omnívoros de información desde esta perspectiva. Estamos todo el tiempo tratando de predecir, de ganar control sobre de nuestro ambiente. Una forma de ganar control es predecir qué va a pasar en función de ver otros elementos del ambiente que proveen información sobre eso. Y en un experimento clásico de Robert Rescorla fue esto que están viendo ahora. Hizo 2 grupos de ratas en las cuales en ambos grupos había una predicción entre una luz que predecía una breve descarga eléctrica, un breve shock. Entonces uno aprendía a tenerle miedo a la luz. Ambos grupos, el A y el B, tuvieron la misma cantidad de apareamientos entre luz y shock, Fíjense, en inglés, estímulo condicionado es conditional stimulus, por eso está como CS. Y estímulo incondicionado es unconditional stimulus, por eso está como US. Cada vez que se dan estas CS o US que están acá, es un evento de luz y shock, juntos. Por lo tanto, el grupo este que se llama random tuvo un evento, y acá este grupo que se llama de contingencia tuvo uno. Este tuvo otro, son 2, otros 2 más, 3 y 4, 5. Es decir, los 2 grupos tuvieron 5 eventos de apareamiento entre estímulo condicionado e incondicionado. Pero nótese que el grupo random también tiene como presentaciones gratis. Es decir, no le presentan el AI por un lado, el shock por un lado y el sonido por otro, y la luz por otro, perdón. Sonido, luz, no sé bien cuál es el estímulo condicionado, un sonido. Por lo tanto, tiene como presentaciones sueltas del estímulo incondicionado y el condicionado que este grupo no. Es decir, ambos grupos son exactamente iguales, con la diferencia en que en un caso siempre el estímulo condicionado se presenta antes del incondicionado. En el otro, el estímulo condicionado se presenta 5 veces antes que el incondicionado, pero a veces el estímulo condicionado se presenta solo y a veces el estímulo incondicionado se presenta solo. Si la contigüidad fuera lo único importante, estos 2 grupos deberían aprender lo mismo. Sin embargo, el nivel de aprendizaje es mucho más grande en este grupo que en este. ¿Por qué dice Rescorla? Porque en este grupo el estímulo condicionado es un predictor perfecto del estímulo incondicionado. Hay una relación 1 a 1. Siempre que está el estímulo condicionado, está el incondicionado. Por lo tanto, el sonido este es un muy buen predictor, provee muy buen valor informativo del estímulo incondicionado. Eso no sucede acá, más allá de que la contigüidad sea la misma. La lógica subyacente de esto es que el condicionamiento clásico es, en realidad, un intento de los organismos de adquirir información sobre el ambiente. La capacidad predictiva de proveer información es lo más importante. Y en ese sentido, ya se imbrinca totalmente con las modernas teorías cognitivas de capacidad de adquisición de información, volumen de información y otros elementos que tienen que ver con mucho más alejado de la ingenua, ingenua en un sentido descriptivo, no es peyorativo que estoy diciendo, ingenua perspectiva de la contigüidad y de la sustitución de estímulo de Pavlov. Bueno, todo esto fue para mostrar que lo que vimos en la clase con estos paradigmas de condicionamiento clásico y de operante están imbrincados en esta moderna teoría del condicionamiento clásico, mucho más sofisticada, mucho más entendida en esta idea que lo que tiene el estímulo condicionado, el conditional estímulo, es capacidad predictiva de información. Y lo que nosotros vemos es cómo esta capacidad predictiva altera la conducta de los organismos, cómo los organismos actualizan su monto de información sobre el ambiente en función de la información que le provee el estímulo condicionado. Y cuando el estímulo condicionado no tiene capacidad predictiva, la conducta no se modifica. Otro ejemplo de esto que acabamos de ver es el denominado efecto de bloqueo o efecto Cumming.
Supongamos un paradigma en el cual, de nuevo, un sonido predice shock. Una rata aprende porque se le presentan siempre varias veces que sonido, shock, sonido, shock, sonido, shock. Pero en una segunda instancia yo le presento otro sonido. Si esto es un sonido pip agudo, esto es un sonido grave. Y presento pip, pip, los dos juntos. Le presento un montón de veces este sonido junto con el shock. Yo esperaría que debido a la continuidad, este sonido también adquiriera la capacidad de generar una respuesta de miedo en la rata. Sin embargo, el primer sonido sí efectivamente deviene en un poderoso estímulo condicionado, pero el segundo sonido no. Este fenómeno, que se llama efecto de bloqueo o efecto Cummings, se explica debido a que al principio toda la capacidad informativa del estímulo incondicionado es captada, es tomada por el primer estímulo condicionado. Es como si los estímulos incondicionados tuvieran un cierto monto de dinero, de moneditas. Y los estímulos condicionados es como que van y adquieren ese monto de dinero, de capacidad informativa. Y cuando ya el primer estímulo condicionado le sacó toda la capacidad informativa, todo lo que tenía para dar de predicción el incondicionado, el próximo rojo, que este sonido, el sonido rojo, llamémosle, dice, bueno, yo también quiero predecir el shock, pero ya no quedó nada. Todo el monto de información ya está tomado por el sonido previo y el nuevo estímulo condicionado no tiene nada que predecir. Es redundante y como es redundante, no agrega información y no entra en un proceso de aprendizaje. Estos paradigmas, en este caso de bloqueo se les llama, no puede ser explicado por la teoría clásica de sustitución del estímulo, pero sí por esta teoría de capacidad predictiva que acabo de indicar. Bueno, y con esto ya podemos entender una segunda revolución que hubo, entre comillas, que es esta famosa revolución cognitiva de los años 50, que sin negar ninguno de los procedimientos metodológicos ni la relevancia del conductismo, coopta, toma estos desarrollos y toma el condicionamiento clásico y operante como una de las formas de adquisición de memoria, perdón, de modificación de la conducta y una de las tantas formas relevantes para su nueva psicología, la psicología cognitiva que empieza en ese entonces, que también puede explicarse en una versión más ingenua de la revolución cognitiva, una versión más crítica en términos historiográficos acerca de la misma. Y también podemos, en una versión más crítica, en el sentido de que no comenzó de la nada a partir de la cibernética y de los modernos desarrollos de inteligencia artificial, también podemos encontrar algunas figuras de transición. Una de las figuras de transición más importantes es el teórico denominado Tolman. Tolman propone esta idea de estudiar no tanto la conducta en forma de elementos aislados molecularmente, sino la conducta molar. Y propone también que puede haber aprendizajes latentes, es decir, que puede haber aprendizaje que se adquiera pero no se muestre en la conducta observable. Y postula que entre conducta y respuesta puede haber variables intervinientes que tengan capacidad explicativa y que sean cognitivas, es decir, que sean elementos representacionales. En ese sentido, ya es un psicólogo cognitivo, pero es un gran mediador desde este conductismo clásico hasta una teoría cognitiva más cabal. Este es uno de los experimentos clásicos que hizo Tolman para demostrar esta idea de que puede haber aprendizaje aun cuando no se expresa en conducta. ¿Qué estamos viendo aquí? Un grupo de ratas que se mueve por un laberinto. Algo en principio muy sencillo, ¿no? Las ratas tienen que moverse por el laberinto y en un lugar van a encontrar comida. Lo que vemos aquí es el promedio que hacen de errores hasta llegar a la comida. Los primeros días que están en el laberinto hacen un montón de errores, 32 en promedio, porque no saben dónde está la comida. Pero a medida que el grupo que es recompensado con comida va explorando, cada día hace menos errores y llega más rápido a la comida, que es ese grupo que ven ahí. ¿Ven? Pero claro, un día Tolman le saca la comida. Y como le saca la comida, obviamente la rata empieza a explorar más el laberinto, buscándola, es decir, empieza a hacer más, entre comillas, errores, porque no sabe dónde está la comida, empieza a explorar.
¿Ven cómo sube la cantidad de errores para moverse por el laberinto? De hecho, a dónde llegar es más que todo ficticio, porque el lugar no hay comida, lo pone directamente Tolman, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el grupo? Esto es claro, la performance de este grupo es, voy a poner en rojo para que se vea mejor. Ahí está, es lo esperable. La rata al principio aprende a moverse por el laberinto y luego, cuando la comida no está más, se mueve en forma azarosa. Lo relevante es este grupo que está acá arriba. Es un grupo que no tiene comida en el laberinto y por lo tanto se mueve, entre comillas, relativamente azarosamente. Se mueve, hace, entre comillas, muchos errores. O sea, ¿por qué? Porque se mueve sin una meta fija. Ahí estuve mal, ahí va. El tema es que un día Tolman le pone de repente comida en la parte meta del laberinto. ¿Y qué pasa ese día? La rata hace una caída brusca y rápida y empieza a hacer muy poquititos errores y va siempre a buscar la comida donde está en el laberinto. Es decir, no hace una caída brusca que empieza poco a poco a aprender. Bruscamente, cuando hay comida, ya se mueve la parte del laberinto donde está y no tiene ningún error. ¿Cuál es la interpretación de esto? Que la rata fue aprendiendo, al igual que esta acá aprendía a moverse por el laberinto, la otra también aprendía. No más que como no tenía motivación para mostrar su aprendizaje, no lo mostraba. Pero apenas tuvo motivación, apenas tuvo comida, rápidamente mostró, como si tuviera una especie de mapita, hubiera hecho un mapita mientras se movía, diciendo, sí, tengo que llegar a tal parte del laberinto y voy allá. Es decir, esta y estas ratas, todas aprendieron algo mientras se movían por el laberinto. Pero en este el aprendizaje fue latente, no lo mostraba. La conclusión que indica Tolman es la siguiente, que el refuerzo, la recompensa, es necesaria para expresar el aprendizaje, pero no para adquirirlo. Y que puede haber aprendizajes latentes. Pueden haber aprendizajes que no se expresen. Este es un gran experimento que muestra esta idea de variables intervinientes, adquisición de aprendizaje que en algún lado se guarda del cerebro, de la mente, pero que no se expresa. Un gran experimento que con las mismas herramientas que mostramos previamente en la clase, con los videos, etcétera, los laberintos, con ese mismo tipo de abordaje clásico de la psicología conductual, pero ¿qué hace con ese abordaje clásico? Aborda los datos, interpreta los datos en términos representacionales y cognitivos. Es decir, aquí estamos viendo claramente esta transición desde la psicología conductual a la psicología cognitiva. Todo lo que acabo de mencionar lo pueden encontrar en esta diapositiva de resumen que ven que, fíjense el tercer punto, dice, el experimento es un intento de analizar empíricamente expectativas y mapas cognitivos. El mapa cognitivo del laberinto, la expectativa de dónde va a estar la recompensa. Expectativas y mapas cognitivos son conceptos mentalistas, pero que son evaluados en términos de estos experimentos conductuales. Esta es la idea de la moderna psicología cognitiva. O al menos de esta parte. La psicología cognitiva tiene muchas partes muy grandes, muy importantes. Estamos restringiéndonos a esta rama que entronca con la moderna psicología conductual de principios del siglo XX. Veamos otro ejemplo de trabajos actuales de neurociencia y de psicología de los refuerzos y la motivación, que es deudora de esta interacción entre conductismo y psicología cognitiva. Lo que están viendo es un típico trabajo que intenta evaluar expectativa y frustración en roedores. ¿Cómo hago para evaluar la frustración en roedores? Bueno, lo que estoy viendo aquí son dos grupos de ratas. Una que recibe un tubito con 32%, con sacarosa, o sea, agua y azúcar, el 32%, que es algo que le gusta mucho a las ratas, como si fuera una bebida cola para nosotros. Y otro que recibe un tubito con una bebida de sacarosa del 4%, que también es rico, digamos, pero no tanto como la del 32%, claro. Sin embargo, los dos grupos de ratas aprenden a ir hacia el lugar donde está esto, hasta el tubo, tomarlo y lamerlo. Y cada día, esto es un día, esto es otro, esto es otro, esto es otro, cada día la conducta de acercarse al tubo y lamerlo es mayor y mayor y mayor. Esto es una típica curva de adquisición.
los animales tienen expectativa de que van a recibir o 4 o 32%, van, se acercan, toman, hacen contacto con el refuerzo, ¿sí? Con la fuente de refuerzo. Ahora bien, un día determinado, donde está esta cosa, esta línea vertical, a este grupo le seguimos dando sacarosa al 4%. Y bueno, no cambia, sigue teniendo la misma tasa de acercamiento hacia el tubito con sacarosa. Pero lo importante es este grupo. Este grupo venía recibiendo sacarosa al 32% y de repente le doy sacarosa al 4%. Y cae terriblemente en cuanto le interesa al tubo, cae terriblemente en su interés por el tubo, cosa que no lo hace el de 4. En este momento, tanto este grupo como este reciben lo mismo, reciben 4%. ¿Pero por qué difieren? ¿Por qué este grupo ahora está mucho más bajo? La interpretación que se hace de estos experimentos es que estas ratas están frustradas. Tenían la expectativa de recibir una bebida cola full al 32% y yo le doy una light al 4%. Y como tenían una expectativa de alto refuerzo y tienen un bajo refuerzo, estas ratas están frustradas y no les interesa tanto la del 4. Ellos quisieran la de 32 o ellas. En cambio, la rata que siempre tuvo 4%, nada, sigue recibiendo y sigue respondiendo frente a la de 4 como siempre. Este es un típico experimento que intenta evaluar expectativa y frustración en roedores mediante un paradigma conductual, pero interpretando los datos en términos cognitivos. Por lo tanto, lo que hemos visto en esta clase teórica es el basamento teórico de todos estos paradigmas, estos ejemplos que vimos en la clase en vivo, que son deudores de la psicología conductual, pero que son en sí también deudores de la psicología cognitiva. Hay un autor que postula esta idea de una cierta cognitividad, digamos que la psicología conductual se transforma en cognitiva, pero que al mismo tiempo dice Liggey, todos somos conductistas, en el sentido que el conductismo tuvo como un triunfo de bajo nivel, en el sentido que sus métodos, sus procedimientos fueron como cooptados por esta moderna psicología cognitiva. Y que por lo tanto hay un cierto conductismo metodológico, una psicología que utiliza los principios y metodologías del conductismo, pero enmarcados en una interpretación mentalista. Si les interesa todos estos temas, Thomas Hardy Liggey escribió un libro de historia de la psicología en el cual plantea estos temas. Si es que les interesa estos temas de historia de la psicología, a mí particularmente siempre me interesaron mucho. Y para ir finalizando, vemos otro ejemplo clásico ya de psicología cognitiva o de neurociencia cognitiva clásica, que es cómo estudiar el surgimiento de las metacogniciones. ¿Qué son las metacogniciones? Bueno, es una capacidad que tenemos para entender que los otros, o las otras personas, los otros que nos rodean, tienen, al igual que nosotros, sensaciones, sentimientos, pensamientos, se enojan, están alegres, son curiosos, piensan, tienen representaciones. Como yo tengo esas cosas, infiero que los otros también las tienen. Y puedo utilizar esa idea de metacognición, es decir, de cogniciones de los otros, para, por ejemplo, relacionarme con los otros y, por ejemplo, manipularlos eventualmente si quisiera. Puedo hacerle creer a la otra gente cosas que en realidad no existen. El fenómeno psicológico clásico de... no psicológico, el fenómeno de la mentira en ese caso particular. El fenómeno de la mentira asume que los otros pueden tener una visión del mundo que no es la correcta, ¿verdad? Pero que esa visión del mundo es una representación interna. Pues bien, este mundo de las metacogniciones es la base también de las interacciones sociales. Yo interacciono con los otros sobre la base que los otros tienen ciertas expectativas acerca del mundo, de cómo me voy a desarrollar, y yo también entiendo que los otros tienen esas expectativas. Pero el punto aquí es, ¿cómo se hace para estudiar científicamente esas metacogniciones? ¿Cómo hago incluso para estudiarlo en niños? ¿Cuándo los niños empiezan a tener una idea de que los otros también tienen sentimientos y emociones y pensamientos como yo los tengo? Pues bien, hay varios métodos. Un método clásico es este método que se llama el test de Sally. El test de Sally emplea muñecos, títeres,
En el test de Sally se le presenta al niño o niña que yo quiero evaluar su metacognición a Sally. Sally es un títere y hay otro títere que se llama Ana. Sally entra a la sala y mete una canica, una bolita, en un cesto. Del otro lado, Ana está viendo eso. Sally se retira. Ana se levanta, busca la canica, busca la bolita, la retira del cesto y la pone en una caja y se va. Allí llega Sally y ahí se corta el experimento, digamos, y se le pregunta al niño o niña, ¿dónde crees que Sally va a buscar la canica, la bolita? El experimento comparte ciertas propiedades con esto de un experimento crítico. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. El niño va a decir, Sally va a buscar la canica aquí, en el cesto, en la cesta, o la va a buscar en la caja. Si el niño dice que Sally va a buscar la canica en el cesto, la única forma para que Sally busque la canica en el cesto, cuando en realidad está en la caja, es porque adentro de la cabeza de Sally hay un mundo interno, un mundo representacional que no cambia, aunque el mundo cambie, aunque la canica ahora Ana la haya puesto en la caja. Es decir, hay una cognición ahí adentro en la cabeza de Sally que se fue con ella y no cambió. Cuando volvió siguió estando ahí y la guía en su búsqueda conductual de buscar la canica. Es decir, si el niño o niña nos responde que Sally busca la canica en la cesta, podemos asumir con cierto grado de confianza que el niño o niña posee metacognición. Ahora bien, si la respuesta del niño o niña que estamos evaluando es que Sally va a buscar la bolita en esta caja, la única respuesta posible es que el niño o la niña considere que somos como una especie de seres omniscientes, todopoderosos, que vemos el mundo desde arriba y tenemos acceso a todos los estados del mundo al mismo tiempo y por lo tanto sabemos que la bolita no está más aquí, sino que está del lado de allá. Pues bien, hay un momento determinado de la ontogenia, el desarrollo del niño, de la niña, en lo cual se adquiere la capacidad para desarrollar metacognición. Eso es un tema muy interesante, aquí hay más información, pueden ver este artículo del 2010 del doctor Duero, que es un profesor de nuestra casa también. Pero lo más interesante, al fin de todo lo que vimos hoy, es que lo que estamos viendo aquí es un típico ejemplo metodológico de neurociencia cognitiva, que se utiliza para ver cómo se desarrolla la metacognición, qué pasa cuando personas que tienen cierta patología o ciertos trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, desarrollan metacogniciones, sí, cuándo, son más demoradas, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Esto que están viendo es un típico ejemplo, un paradigma de ejemplo en neurociencia cognitiva. Y es muy interesante que es un paradigma que toma todos los datos en forma conductual, pero los interpreta en términos mentales. Es decir, lo que estamos viendo aquí es este ejemplo de interacción entre conducta y mente, entre la vieja psicología conductual y la moderna psicología cognitiva. Bueno, lo que vimos era un poco la idea de hoy de darle un cierto basamento teórico e histórico, más que todo histórico, en el marco de la historia de psicología, a los paradigmas de aprendizaje clásico y operante con modelos animales, con los cuales realizamos los ejercicios de observación, escucha, que realizamos en clase. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les guste y nuevamente la gente que tiene que recuperar o que no haya realizado una actividad práctica puede hacerlo utilizando el ejercicio que mostré al inicio de la clase y que pueden encontrar en el ABP. Recuerden que tienen la bibliografía para leer, tienen los PowerPoint para verlos, todos los que hemos usado a lo largo del tiempo. Pueden hacer los ejercicios con InfoStat, pueden acceder también a los horarios de consulta que brindamos habitualmente los días, en mi caso, los días jueves. Van a poder seguir leyendo los horarios de consulta, el link está en ABP. Y bueno, esa es un poco la idea de este espacio tutoriado, que es dar estos conocimientos teóricos, pero al mismo tiempo que ustedes adquieran habilidades prácticas. Hemos visto habilidades prácticas de lectura de paper, de análisis de paper y también de registro y observación de datos empíricos. Y bueno, y en estas reuniones en video clase, la idea es proveer cierto contexto teórico e histórico a esos acontecimientos, a esos contenidos, perdón. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que haya sido de su utilidad esta clase. Gracias.